Muy buenas a todos, bienvenidos a este cuarto vídeo de programación de Java, ¿no? Del curso de Java, donde en este caso veremos qué son las variables y qué tipos de datos podemos utilizar en nuestro lenguaje de programación preferido, en este caso de Java. Tenemos que saber qué es una variable. En primer lugar, una variable es un espacio en memoria donde podemos guardar información. O sea, nos vamos a imaginar que una variable es esta caja y donde dentro de esta caja podemos guardar lo que queramos. Esta caja solo podrá guardar un solo dato a la vez. Quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, vamos a borrar esto, si tú tienes, por ejemplo, un 10 aquí dentro, un número 10, quiere decir que si tú ahora quieres meter un 5, por ejemplo, dentro de la caja, no puedes conservar el 10. Tendrías que, bueno, lo que hace Java en este caso es coger, te pisa lo que hubiese dentro de la caja y te pone la nueva información. Esto es importante saberlo porque en esto consisten las variables. Variable significa simplemente que es un valor que varía a lo largo del tiempo. Porque evidentemente nosotros creamos una variable que tendrá, por ejemplo, un 5 y esta variable a lo largo de nuestro programa la usaremos varias veces e iremos cambiando su valor por lo que el valor está cambiando, está variando. Si quisiéramos que el valor no variase, es decir, que si yo tengo aquí un 5 sea siempre un 5, entonces tenemos que utilizar constantes. Una constante se diferencia de una variable en que el valor no puede cambiar a lo largo de la ejecución de todo el programa. Es decir, por un lado tenemos, como hemos visto, las variables y por otro lado tenemos las constantes. Es la única diferencia. Una variable, el valor va a estar cambiando, el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 8 y finalmente el 9, por ejemplo. Las constantes, en cambio, si esto tiene un 5, a lo largo de todo el programa seguirá valiendo 5. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, una información que sabemos que no puede cambiar, por ejemplo, como puede ser el tipo de IVA. Si sabemos que el IVA es el 21%, pues necesitamos que ese IVA, que ese número 21, no cambie a lo largo de la ejecución, porque imaginaros que cambiamos el 21 por otro número y ya la hemos liado parda si estamos haciendo cualquier operación matemática con ese 21% de IVA. Entonces necesitamos alguna forma de protegernos ante estos cambios que pudiéramos cometer pues, por algún despiste o por algún error. Vamos a ver entonces, si ya sabemos que es una variable y que es una constante, es simplemente un espacio en memoria donde podemos guardar información. ¿Qué significa lo de espacio en memoria? Pues significa básicamente que en el ordenador nosotros tenemos una memoria, donde esta memoria estará formada por muchos huequecitos. Cuando nosotros creamos una variable, cuando nosotros estamos creando una variable, lo que estamos haciendo es llevar esta variable hasta una posición que determina la máquina virtual de Java, hasta una posición de nuestra memoria y ahí se quedará guardada. Entonces, lo único que hacemos es todo el rato acceder a una posición de memoria y recuperaremos la información o introduciremos información, ¿vale? Es de doble sentido. Tenemos información que podemos introducir y tenemos información que podemos sacar de del mismo espacio de memoria. Bien, teniendo eso claro, tenemos que saber los tipos de datos que tenemos en Java. Es decir, cada cajita que hemos visto puede guardar dentro un valor. Ahora bien, ¿qué valor? Pues el que nosotros primero definamos. Si decimos que esta caja va a guardar solo números, quiere decir que solo vamos a poder meter números. No vamos a poder meter, por ejemplo, números con decimales, ni vamos a poder meter texto, ni cualquier otra información como un objeto, como un array. Bueno, ya veremos más adelante qué es un objeto, qué es un array. Pero que os quede claro esto, que se necesita poner un tipo a cada variable. A nuestra caja tenemos que decir de qué tipo va a ser nuestra caja, qué tipo de elemento va a poder guardar en su interior. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vamos a decir
sin pensar en los datos, en los tipos de datos de Java, vamos a decir que, por ejemplo, esta caja solo va a ser para meter, pues yo qué sé, para meter plástico. Esto es como el reciclaje. Entonces, para meter plástico, quiere decir que dentro de esta caja solo podemos meter cosas que sean de plástico. Pues igual, en una variable que solo admita números, significa que dentro solo podremos meter números, no podemos meter otra cosa. Una vez que tenemos claro esto, vamos a ver qué tipos de datos podemos encontrar en Java. Vamos a borrar, bueno, voy a darle aquí que lo borramos del tirón. En Java podemos encontrar de distintos tipos de datos. En primer lugar, podemos encontrar los que ya sabemos, que son los datos de tipo, ¿vale? De tipo numérico. Los tipos de datos numéricos, ¿qué significan? Pues que puedes meter el 0, el 1, el 2, tal, y también en negativo, -1, el -2, -3... así hasta el infinito y más allá. Bueno, no es exactamente hasta el infinito, pero que podemos meter los números sin decimales en este tipo de dato, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de datos? Bueno, pues depende cuánta cantidad de números queremos meter. Es decir, si queremos meter un 1, pues no tenemos problema, utilizamos el primero de ellos. ¿Cuál es el primero? El primero es el que se llama byte. Tipos de datos numéricos, byte. El byte, me parece, no me acuerdo, puede admitir hasta 127 números. Esto quiere decir que si intentamos meter en una caja de tipo byte el número 128, nos va a decir, oye, perdona, utiliza otro tipo de dato porque este número a mí tan grande no puedo aceptarlo. Estupendo. Pues nada, para ello tenemos otro tipo de dato. ¿Cuál sería? El sort. El sort, ya a partir de aquí no me sé hasta cuál es el límite, pero el sort nos permite meter números más grandes que el byte. Y esa es la diferencia entre todos los tipos de datos, en que hay unos, o sea, depende del que utilicemos, algunos podrán meter más o menos cantidad de información dentro de él. Eso sí, siempre tiene que ser una información, es decir, como hemos visto antes, podemos meter el 1, pero no podemos meter el 27 a la vez, tendremos que meter el 1 o el 27. Eso que lo tengamos claro. Si queremos meter el 27, pues nada, simplemente se carga el 1 y se queda en 27. Ya tenemos esto, pues ahora ¿qué tipo de dato entraría? Pues el int. El int es el más utilizado, es el que sabemos que no vamos a tener números enormes y tampoco vamos a tener números muy pequeños. Entonces con el int nos sirve para absolutamente todo. Con los datos que vamos a trabajar en el curso, con un int lo podemos utilizar para todo. Y después tenemos el long. La diferencia entre ellos, como ya hemos visto, es simplemente la cantidad de datos que podemos introducir en él. El long es la variable, o sea, el tipo de dato que podemos meter en una variable con el máximo, la máxima cantidad de números, en este caso, de tipo numérico. Vamos a ver, por otro lado, los decimales, ¿vale? El tipo numérico decimal. Aquí, ¿qué podemos introducir? Pues podemos introducir los float y, por otra parte, los double. ¿Diferencia entre uno y otro? Pues igual que hemos visto en el caso anterior. El float admitirá hasta una cierta cantidad de números y el double hasta una cierta cantidad de números más grande que en este caso, que el float. En este caso, lo que se tiene en cuenta empieza a contar desde el punto, o sea, la cantidad de número que pueda admitir después de la coma o del punto. Esto es, por ejemplo, el 1,234. Y este, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues esto, en este caso, son números con decimales. ¿Qué más tipos de datos podemos encontrar? Pues podemos encontrar los tipos de datos boolean. ¿Qué son los tipos de datos boolean? Los verdadero, falso, es decir, los true o false. ¿Esto qué significa? Que podemos meter una condición verdadera o falsa. Bueno, no una condición, sino un valor verdadero o falso.
Por ejemplo, necesitamos saber si, yo qué sé, un personaje que está saltando, por ejemplo. Si está en el suelo, pues ponemos que el salto está disponible, por ejemplo. Y cuando esté en el aire, o sea, que no está en el suelo, ponemos que saltando está true. Pues con esto podemos hacer muchas cosas con verdadero y falso. Y por último, creo que no se me olvida nada, no. Y por último, tenemos los de tipo carácter. ¿Qué son los tipos carácter? Bueno, pues los que se llaman los char. ¿Qué es un char? Un char es simplemente una caja, una variable donde podemos meter o bien un número, el 1, o bien podemos meter otro número, o podemos meter una C, es decir, un carácter, un solo carácter. O sea que si quisiéramos escribir, por ejemplo, hola, tenemos aquí un carácter que es la H, otro carácter que es la O, otro carácter que es la L y otro carácter que es la A. Pues un char sirve para guardar un solo carácter y para guardar algún número. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues ya lo veremos más adelante, que tiene su función. Por ejemplo, podemos contar cuántas vocales hay en un texto, si vamos guardando carácter a carácter. Bueno, hay muchas formas de utilizar el char, que ya lo veremos a lo mejor en algún ejercicio.